Hola, mi nombre es Iberleo López Asprilla, abogado, actualmente estudiante de la maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma Latinoamericana, eh, cursando la materia de Fundamentos Sociopolíticos del Derecho Administrativo. Y hoy quiero hablarles un poco acerca de los aportes epistemológicos del Consejo de Estado francés a nuestro derecho administrativo. Lógicamente, para hablar de estos aportes significativos tenemos que volvernos un poquito en la historia y hablar de todos estos procesos revolucionarios que se dieron en Francia a finales del siglo XVI, entre el siglo XVI y XVII, y los aportes significativos que dan estas para el nacimiento del derecho administrativo como hoy lo conocemos. En primer lugar, hablar de la gran reforma que se da entre los siglos XV y XVI y que se entiende como la lucha entre el fundamento divino de los monarcas y la aparición del pensamiento científico, y esto aunado a la Revolución Francesa en 1789, pues con la influencia de Robespierre. Se entiende como la época de la Ilustración, donde se deja un poquito de lado la divinidad como centro y fundamento de todo, y se empieza a hablar un poquito de la ciencia y de la razón. Hay dos conceptos que me parecen fundamentales que tenemos que tener en cuenta para conocer estos aportes de todo este proceso revolucionario francés, y son los conceptos de justicia delegada y retenida. Entonces tenemos que entender que para esta época tenemos no, o nos encontramos en presencia de una justicia retenida que está en cabeza del monarca, y aparece posterior a la Revolución Francesa con la nueva constitución el principio de no intromisión, es decir, que las actuaciones del Estado era el mismo Estado en el que tenía que vigilarlas y no la jurisdicción. Hasta este momento no contamos con un órgano jurisdiccional por parte de que vigilara concretamente los temas de la administración, sino que hasta 1799 nace el Consejo de Estado. Pero el Consejo de Estado no nace como hoy lo conocemos, no nace con función jurisdiccional, sino que nace como su nombre lo dice, como un consejero, y con funciones de netamente asesorar al monarca o al gobernante de turno. Este Consejo de Estado nace de esta forma, sin embargo, va evolucionando a tal punto que en 1886 aparece lo que se conoció en Francia como el Tribunal Especializado en lo Contencioso Administrativo, pero este tribunal nace dentro de la estructura de lo que se conocía como el Consejo de Estado francés, es decir, que nace dentro de la estructura, o mejor, dentro del poder ejecutivo. Sin embargo, obviamente este tribunal nace para dirimir las controversias que se susciten eh, entre el Estado y los ciudadanos. Sigue evolucionando entonces este Consejo de Estado, y ya para 1872 se va independizando un poquito, y ya nace propiamente lo que se conoce como la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es decir, que ya los conflictos que se susciten entre los ciudadanos y el Estado pueden acudir a una jurisdicción que se encarga propiamente o concretamente de estos temas. De ahí dos fallos importantes que hoy conocemos y que tenemos como fundamento de lo que hoy conocemos como derecho administrativo, que son el fallo Blanco y el fallo Cadot, que no voy a entrar pues tanto en ellos porque por temas de tiempo. Y ya un poquito adentrándonos territorialmente en el tema que nos compete a nosotros, y, y, y teniendo en cuenta toda la influencia y la importancia que tuvo este Consejo de Estado francés. Para 1817 Bolívar, en uno de sus viajes que tanto hacía y que traía cositas para aportarle a esta nación, decidió traer e incluir en el sistema jurídico colombiano, a través del Pacto de Angostura en 1817, por primera vez
se habló de el Consejo de Estado. Y un poquito ya entrándonos, voy a mencionarles alguna normatividad y algunas fechas que considero importantes, un poquito para entender cómo fue esta influencia ya en nuestro medio. Y en primer lugar, pues, ya como se los mencioné, tenemos entonces el Pacto de Angostura, mediante el cual se habla por primera vez en este país de la existencia del Consejo de Estado. Obviamente, figura traída de Francia por Simón Bolívar, copiada y pegada tal cual, teniendo en cuenta obviamente pues las condiciones culturales. También tenemos ya más adelantico en 1913 tenemos dos normas importantísimas que nos ayudan un poquito a entender estos aportes significativos que tiene el Consejo de Estado francés. En primer lugar, la ley cuarta que nos trae el Código de Régimen Político y Municipal, que es fundamental porque nos ayuda a entender, porque por primera vez se habla en el país de función pública. Y la ley 130, también de 1913, que es el primer código contencioso administrativo, que crea la jurisdicción contenciosa administrativa para revisar los actos administrativos de los funcionarios y de las corporaciones, y crea la acción contencioso administrativa para revisar la nulidad, la plena jurisdicción y la responsabilidad. También crea el Tribunal Supremo Contencioso Administrativo y crea los tribunales contencioso administrativos. Va evolucionando un poquito entonces la historia del derecho administrativo en el país, y nos vamos a 1914 con el acto legislativo número 01, que materializa lo que conocimos como la jurisdicción dual. Para 1941 tenemos el segundo código administrativo que tenemos en el país a través de la ley 167 de este año. Seguimos evolucionando y para el 1945 tenemos entonces el acto legislativo 01, que nos trae unos temas muy importantes. En primer lugar, pues obviamente redefine lo que conocíamos hasta ese momento como el Consejo de Estado. Nos trae la figura, nos habla por primera vez la figura de suspensión provisional, y nos habla de la justicia como un derecho, como un servicio básico esencial. Para 1957 tenemos el acto legislativo número 01, que nos habla concretamente de lo que hoy conocemos como desconcentración y descentralización. Y ya para la época de 1970 al 2000, es lo que se ha conocido como la época de oro del Consejo de Estado. La época donde el Consejo de Estado empieza a ejercer una labor muy argumentativa, sin tener una base legal muy sólida. Y obviamente la Constitución de 1991, con todas las normas de derecho administrativo que nos introduce, y lo que conocemos ya hoy en materia de derecho administrativo. Ya yo creo que con eso nos queda suficientemente ilustrado un poquito la influencia y los aportes significativos que el Consejo de Estado francés nos da a nuestro derecho administrativo, y no solamente al derecho administrativo colombiano, sino también al derecho administrativo mundial.